Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo está? Saludos, estamos hoy aquí, un día que ha sido bastante caluroso. Ahora mismo hay una tormenta eléctrica porque aquí pasa eso cada rato. Así que estamos gozosos y estamos ya en la número 4. Esto va, mira, por ahí para abajo a las millas, ¿sabes? Esto no tiene freno. Eso es así. Nada, y como siempre, sencillo, voy a irme al punto. Ahí está, mira, Eyes on the Cross. Dile share, dale comparta, dale suscribir, comente. Gente, hay cosas que están pasando en este mundo que están demostrando que el Señor viene pronto y nosotros lo que queremos es compartir ese mensaje a través de las redes sociales. Y si usted no sabe cómo predicar o hablarle a otro, mira, usamos a nosotros podemos ayudarle a usted. Así que, gente, dale por ahí para abajo, share, compártala y como siempre les invito todos los jueves a un ratito de reflexión. Ahí estamos a las 8 de la noche, a veces estamos a las 7:30. Yo lo aviso siempre por aquí. Por Eyes on the Cross en Instagram y por diferentes en Facebook y eso. Así que, gente, gracias por aquellos que han estado ya y se han suscrito, y a los que no, pues miran, pido por favor que se suscriban y se gocen conmigo en esta trayectoria espiritual que llevamos juntos. Y yo quiero, ¿verdad? Estoy haciendo esto para ver el alcance de la lección. Así que de cualquier país que usted nos esté viendo, ya personas nos han escrito de dónde nos ven. Usted escriba por ahí, nos vemos desde hasta Puerto Rico, ¿verdad? Y hacia el mundo. Así que escriba para ver hasta dónde tiene el alcance la lección. Y recordando mis redes sociales, ponga delvalle.e tanto en Facebook como YouTube. También puede buscarnos por Lumbrera TV. También nos puede buscar por Instagram, por el Del Valle 2022. También nos puede buscar por el canal de Alexander, que está ahí, usted lo mira. Y hasta por TikTok también nos puede buscar. Así que dele like, suscríbanse tanto a los diferentes canales de Alexander como el mío, para que pueda ayudar, para que otras personas conozcan del amor de Jesús. Alexander, vamos a la oración. Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente por darnos esta gran oportunidad de abrir tu palabra y estudiarla, Señor. Te pido, Señor, que ahora que hagamos el repaso de la lección, que seas tú el que hable, como siempre te pido. Que el Espíritu Santo sea que nos utilice a nosotros, perdona nuestros pecados, pon ese carbón encendido en nuestros labios, y que seas tú el que hable, no nosotros. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, y la lección número 4, ¿verdad? Como tú dijiste, las plagas. Alexander, ¿qué comentario me puedes decir? Porque cuando tú escuchas esa palabra, las plagas, se metieron las plagas. No, las plagas básicamente vamos a ponerlo así, es un punto en la historia que todavía se anuncian. ¿Por qué? Porque la Biblia también habla de unas plagas que van a venir posteriormente. ¿Me entiendes? Que me dicen que son las mismas plagas de Egipto, ¿sabes? Pero ¿en qué tienen que ver? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué las plagas? Bueno, vamos a estudiarlo, pero cuando dicen las plagas, uno rápido, por ejemplo, cuando te dicen a ti, oh, las plagas de los mosquitos, o qué sé yo, que todo el mundo rápido empieza, qué sé yo, con Carl Love y qué sé yo. Pues vamos a ver qué clase de plagas eran estas y por qué pasaron las plagas. O sea, cuando vienen las plagas, incomodan. Plagas incomodan, sea mosquito, sea moscas, incomodan, ¿verdad? Bien, vamos entonces al texto bíblico, Éxodo 9:35. Que dice, y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Así que vemos, ¿verdad?, que Dios se lo había dicho a Moisés, porque Dios conoce también el futuro, pero eso lo vamos a estudiar, también da oportunidad. Y Faraón no lo aceptó, rechazó esa oportunidad, pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Bien, así que en la parte del sábado nos habla, ¿verdad?, de un burrito que su dueño no podía moverlo, ¿verdad?, hasta que llegó el punto que cogió, ¿verdad?, y azotó, ¿verdad?, una rama gruesa en el piso, y ahí fue que se movió. El punto de esa parte es que a veces hay que mover. Dios nos tiene que sacar la alfombra debajo de los pies para nosotros caer patas arriba y mirar para arriba y darnos cuenta que allá arriba hay un Dios en el cielo
¿Y qué pasa? Hay gente que está, mira, todo el tiempo como zombie, digo yo, y hasta que no le mueven algo al lado, no se dan cuenta de que tienen que moverse. Y así pasaba con el pueblo de Dios, Alexander. Dios le había dicho que marcharan. ¿Y por qué? Porque habían recibido esas órdenes, ¿verdad? Y pues eh, Dios le había dicho a Moisés que le dijera, deja ir a mi pueblo. Y dice con la famosa palabra, que es lo mismo, Shalat et a mí. Y pues es importante que hasta que no sintió todo el meneo, como digo yo, ahí fue que no vamos a verlo en esta lección, en la última, no lo vamos a ver Ajá. aquí. Me imagino que será en la otra. Y importante esto aquí, dice que lo más probable es que, como suele ocurrir con la esclavitud, ¿verdad? La razón de su negativa fuera puramente, y esto lo habíamos dicho nosotros en otra lección pasada, económica, porque Alexander, ¿quién era el que le hacía el trabajo, la mano de obra barata? Eh, Acuérdate, en este caso, ¿cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero, o sea, wow, ellos me hacen todo, no los puedo dejar ir, ¿verdad? Así que por eso era una de las cosas que nos imaginamos de que no quería dejar ir al pueblo. ¿Algún comentario en esa parte? No, no, yo estoy contigo, en verdad, yo, cuando tuve, pero vamos a ponerlo así, las series que hacen por ahí de las Biblias, ¿verdad? Pues la de Moisés, en la parte de Moisés, que eso creo que es una brasilera por ahí, qué sé yo, básicamente se enfoca en eso mismo, en que ellos inclusive en una parte salen, en una de las partes que ellos añaden así a la historia, ellos ponen a una persona que cuando los israelitas empiezan a irse, que se van a ir, él contrata a un egipcio para que le hiciera algo bien bonito de la fachada y el egipcio no lo hizo igual que el israelita. Y él, tú no sabes trabajar y qué sé yo, ¿me entiendes? So, yo sí pienso que en verdad ellos estaban tan rescostados o estaban ya inclinados a que los israelitas hicieran tanto el trabajo sucio que ya ellos no estaban, ya ellos están como que acostumbrados a hacer, pues, a echarse para atrás, echarse fresco. Bien. Vamos a la parte del domingo. Se titula Dios versus los dioses. Cuando tú escuchas versus es como una batalla, una pelea, ¿verdad? Y está bien interesante porque en la lección comenta de que no era, Dios no le hacía tanto la guerra al pueblo de Egipto, ni tanto, ¿verdad? Era más a los dioses que ellos adoraban. Y dice que ellos tenían más de 1500 deidades. Y eso lo dice la Biblia. El texto bíblico es explícito al respecto. Y por eso Dios dice, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Esto está destacado nuevamente más adelante al relatar el viaje de Israel desde Egipto. El Señor también dictó sentencia contra los dioses de Egipto, ¿verdad? Y cuando comienza la primera batalla, ¿cuál es? La de la serpiente. ¿Qué hace Moisés? Tira la vara. Se convierte en Sí, una serpiente. Pero para que tú veas, Alexander, que Satanás estaba allí. O sea, Satanás sí. estaba allí. Porque los magos, ¿verdad? Los hechiceros, ¿tú crees que no hicieron el mismo milagro que el mismo? Lo que pasa es que Dios es más poderoso. ¿Y qué pasó con la serpiente de Dios? Se comió a Jehová. A las dos o las tres, las que fuera del faraón. Así que Dios le expresó que la liberación de Israel era una guerra que luchaba personalmente contra los dioses de Egipto. Y si tú miras, ¿verdad? Esos faraones, especialmente ahí, utilizaban la cobra, ¿verdad? En la corona, porque ellos adoraban a esa, ¿verdad? Ese dios que representaba como la diosa Uadiet. Así que al convertir la vara en serpiente, Dios está desafiando directamente a esta diosa. Así que vemos que verdaderamente Satanás imitó el milagro a través de los magos. Pero ¿qué pasa, Alexander? Él no puede crear vida. Sus serpientes solo parecían ser serpientes. Sin embargo, Dios sí había creado una serpiente viva, capaz de devorar a las inanimadas. Dios mostró así que él, no los dioses egipcios, es quien posee el poder y la autoridad, Alexander, para ser soberano. Así que importante, ahí dio rápido a la primera, Alexander, uno de los Ah, dioses más importantes que tenía. ¿Qué pasó? Con la culebra
de que él creó por medio de la vara, se las comió. ¿Algún comentario de esa parte? Mira, en eso, cuando veo eso, veo esta imagen, yo digo, ¿cómo? La serpiente de Dios se comió las otras dos. So, ¿qué fue? Que las otras se quedaron ahí sin hacer nada y yo creo que sí, porque como tú dices, fueron hechiceros, fue algo que eso, no eran, yo creo que eran ilusiones, no eran serpientes vivas, por lo tanto, no tenían manera de moverse, de hacer nada, de atacar ni nada, porque pues eran, solamente estaban allí. Sin embargo, la de Dios era una serpiente viva. Y como una serpiente viva podías tener acción, podías actuarte, podías atacar, podías hacer todo lo que una serpiente normal hace. ¿No? Y en la Biblia, acuérdate que una de las primeras cosas que él hizo fue convertirse en una serpiente, ¿entiendes? O Ajá. sea, que él tiene poder para eso, pero Dios es más poderoso, Alexander. Sí, no, claro que sí, ¿sabes? Así que vamos para la parte del lunes que dice, ¿quién endureció el corazón del faraón? Y mira, aquí yo me voy a centrar en dos líneas de la lección que fueron las que me captaron la atención. La primera dice, el faraón fue el único responsable del endurecimiento de su corazón en cada una de las primeras cinco, ¿verdad? Y después dice, por lo tanto, el inicio del endurecimiento de su propio corazón, sin embargo, a partir de la sexta plaga, el texto bíblico afirma que fue Dios quien endureció el corazón del faraón. Esto significa que Dios fortaleció o profundizó la propia decisión del faraón y su actuación voluntaria como lo había anunciado a Moisés. Cuando tú lees eso nada más, tú dices, oh, pero ve acá, entonces no hay libre albedrío aquí. ¿Sabes que eso es como estamos hablando de todas estas lecciones, ¿me entiendes? Sobre el libre albedrío. O sea, en otras palabras, Dios hizo que el faraón hiciera esto. Ahora, más adelante, la misma lección dice que, 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 que Dios no aumentó la maldad en el corazón de faraón, sino que simplemente le dejó en libertad de ceder a sus propios impulsos malignos. ¿Sabe? ¿Qué quiere decir eso? Y yo lo voy a poner así en mi arroz y habichuela. En las primeras cinco, Dios le puso, cuando pasaron las primeras cinco las plagas, perdón, Dios le puso al faraón evidencia de quién era el Dios. Pero sin embargo, el faraón con duda seguía negándose. Pero ya cuando llegó la número 5 y número 6, ya él completamente decidió no cederle a Dios. Entonces Dios le dio otras oportunidades para que él se arrepintiera, pero ya ya había pasado ya ese nivel de que negó completamente esa parte de poder cederle su corazón a Dios. Ya le estaba completamente, como quien dice, ya no quería ceder a Dios. Bueno, dice que el libro de eso menciona 9 meses que Dios endureció el corazón del faraón, ¿sabe? Pero después dice 9 veces que dice que el faraón mismo endureció su corazón, ¿me entiendes? Un empate. ¿Sabe? Era un empate ahí, ¿me entiendes? Pero cuando el faraón, y eso pasa en nuestros corazones, a veces pasan cosas en nuestra vida que podemos ver que es Dios el que está metiendo la mano, porque aquí estamos poniendo a juicio, como estaban en la parte del domingo, que vamos a seguir viéndola en el resto de la lección. Aquí estaba poniéndose en juicio los dioses egipcios contra el Dios verdadero. Y Dios estaba cogiendo, que vamos a ver más adelante, cada Dios que ellos tenían, Dios estaba barriendo el piso con ellos. Le estaba enseñando de que él podía dirigir cualquier cosa, que él tiene el control completamente del mundo. Pero el faraón, después de la sexta plaga, decidió no ceder su corazón. Y si él mismo pensaba que era un Dios, imagínate. Él decía, no, yo soy un Dios más poderoso que Dios. Viendo lo que estaba pasando, él completamente selló su corazón, ¿sabes? Y decidió que Dios no iba a tener parte ni suerte con él, y él endureció su corazón de tal manera que no quiso arrepentirse de las cosas que había hecho o dejarle el pueblo ir a Israel. ¿Algo que quieras añadir del valle? Sí, lo mismo que dije al principio, Dios le dio oportunidad a Alexander, porque habla de 9 veces, pero llegó el Sí, momento que ya Dios conoce el corazón. ¿Y qué pasó? Ya hasta ahí, ya selló su destino. Dios, entonces tú no quieres hacerlo, pues entonces yo voy ahora a endurecerte el corazón, porque él se había quedado decidido a no arrepentirse. Así que, pues,
Esa es la parte que tengo que decir. Vamos entonces a la del martes, que ahí comienzan las tres primeras plagas. Y la primera es convertir el agua, ¿verdad?, en sangre. Y ahí hay un dios, el río Nilo, ¿verdad? Es un dios que se llama Hapi. Ah, Y entonces, ¿qué pasa? Vemos que como es agua, da vida, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ahí es que Dios le estaba atacando. Eh, Cuando el río se crecía, ¿verdad? Supuestamente daba vida, pero en verdad, ¿quién creó el río Nilo, la fuente de las aguas? Eh, Dios. y Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Los magos hicieron lo mismo, pero no pudieron revertir eso para atrás. ¿Entiendes? No podía. Ahora, quiero decirte algo. Esa plaga fue para todos, hasta el pueblo de Israel. Todo el Sí. mundo esa plaga la cogió porque era el agua. ¿Entiendes? El río era completo. Así que vamos a ver que en un momento dado ya las plagas no le caen a Israel. La segunda plaga es la rana y afecta al dios Heket, el dios de las ranas, ¿verdad? Nuevamente volvieron a traer los magos a imitarlo, pero fueron incapaces de detenerla. O sea, ellos sí pudieron hacer eso por medio de Satanás, ¿verdad? Pero no pudieron detenerla, porque eso siguió saliendo del agua y siguieron saliendo del agua y olvídate, imagínate ranas por todos lados. Así que la tercera plaga fue lo de los piojos. Dice que afecta a Geb, el dios Geb, dios de la tierra. eh, Crear vida del polvo de la tierra. Así que ya no quedaron dudas del origen de las plagas, pero ahí cuando pasó lo de los piojos, los mismos magos dijeron, wow, este es el dedo de Dios. Lo reconocieron y dice que los magos se callaron al fin, ya ni hablaban, porque ahí tuvieron que reconocer el poder de Dios. Algo que tengas que decir en esa parte, Alexander. No, no, es increíble ¿sabes? Todo lo que estaba pasando, que yo digo que a lo mejor ellos convirtieron el agua en sangre con culé o algo, que no pudieron revertirlo, ¿me entiendes? ¿Sabes? Y cuando llegó la parte en que decía, espérate, esto ya no es, porque los piojos, ¿sabes? Y es importante que salió del polvo. ¿Y de dónde Dios nos creó a nosotros? Del polvo. Del polvo. Por lo tanto, que ellos dijeron, espérate, ya esto es algo que no es ni hechicería, ni magia, ni nada por el estilo. Esto es algo de que un Dios creador. Por eso es que él dijo que era el dedo de Dios, ¿me entiendes? Que es algo bien, ¿sabes? Que a la vez que los mismos magos se dieron cuenta, yo creo que el faraón estaba a mano que no quería hablar con nadie. Vamos para la parte del martes que dice la parte del miércoles, perdón. Moscas, ganados y úlceras. Y mira, yo digo que fueron las otras tres plagas y aquí hay una pregunta que enseña este relato acerca de la libertad humana de rechazar a Dios, aún teniendo delante la mayoría de manifestaciones de su poder y su gloria. Y yo puse una palabra, terquedad. El faraón estaba terco, ¿sabes? Porque aun cuando los magos dijeron, mira, ese es el dedo de Dios, ¿sabes? Ya estaban, como dice, adaptando al Dios de los Israel, ¿sabes? Como quien dice, estaban aceptándolo de que era real, ¿sabes? El faraón estaba terco. Entonces vamos a las moscas, que era otra diosa más, la diosa de la marisma. Y aquí por primera vez los israelitas fueron protegidos de la plaga. Esto llevó al faraón a negociar, pero finalmente no cumplió su parte. El faraón ya empezó como que, mira, vamos a hacer esto y después no va a hacer nada, ¿sabes? ¿Y qué pasó después? Vino la quinta plaga, que fue muerte del ganado. Y aquí es bien importante que se llama Nun, Dios creador. En esta plaga, muchos de los, muchos de los dioses más, lo puedes buscar, eso está en la historia, que tienen cabezas de qué? De animales. De animales. ¿Y qué fue lo que murieron aquí? Cuando murieron en la plaga, murieron los becerros, los cabritos, todos los animales de los egipcios murieron. Son estas palabras están diciendo, mira, ese Dios tuyo de creador me sirve a mí. O como quien dice, o yo soy el verdadero creador, ese Dios tuyo es falso. Y por lo tanto, ahí humilló completamente a casi todos o a todos los dioses egipcios. Y vamos para la sexta plaga, que es úlceras.
Tú te imaginas uno andando, eso sí que debe ser, yo no podía, yo me imagino eso y eso es como que, uy, ¿sabes? Y este era Sekhmet, diosa de la curación. Esa es la diosa que cuando la gente se enfermaba rápido empezaban a hacer oraciones y darle comida y fruta y qué sé yo. Y mira, cuando llegó esta la de la úlcera, aquí no hubo Sekhmet que sirviera, ¿sabes? Aquí no hubo ni rito ni nada que sirviera. Dice que el faraón no tenía dudas sobre el origen de las plagas, pero había decidido negarse al doblegarse ante Dios, y Dios permitió que cosechase el fruto de su rebeldía. Ya a pesar de esta plaga hacia adelante, ya era que el corazón del faraón no dio vuelta atrás. Aquí había cerrado completamente su corazón y ya no había manera ninguna de que él pudiera aceptar que Dios era el Dios verdadero. Es lo que quería decir del Valle. Así que verdaderamente Dios le atacó, porque especialmente lo que es el ganado, ¿verdad? Es dinero para ellos, ¿me entiendes? Pues de eso era que vivían. Y su salud en cuestión de la úlcera, mosca, no sé si, chacho, está en un lugar que hay tanta mosca que mucho molesta eso. Así que verdaderamente Dios le atacó todos esos dioses para que ellos vieran que verdaderamente el poder está en Dios. Vamos entonces al jueves. Se titula Granizo, langostas y oscuridad. Y la séptima plaga es granizo de Alexander, que afecta al dios o a la diosa Nut, que es la diosa del cielo, y Set, dios de la tormenta. Ahí se puso a prueba la fe de los egipcios, ¿verdad? El que creyó que hizo, salvó la vida de su siervo y de su ganado, porque se puso a cubierto, ¿verdad? Y no yo no sé si, ¿verdad? Los que están aquí, yo estuve una vez en una granizada y me dolió cuando me cayó encima el granizo, ¿verdad? Pero dice que eso eran gigantes, ¿verdad? El granizo que caía ahí. Así que imagino todas las muertes que hubieron. Así que el que se puso a cubierto, pues nada, no protegió, pero el que no sabe que, y eso es una tormenta. Pero ¿qué pasó? Faraón con todo y eso no creyó, y aunque confesó haber pecado, ahí fue que confesó haber pecado, ¿verdad? Su confesión fue que, su confesión no fue sincera, Alexander. Eso fue de la boca para afuera. Así que es la primera vez que él acepta, ¿verdad? Que ha pecado contra Dios. Y la octava plaga, las langostas que afectan al dios del grano, Neper. Ustedes saben que ellos vivían, ¿verdad? Del grano. ¿Y qué pasó? Pues esas langostas vienen y se comen todo el grano. Así que todo Egipto, en verdad, donde estaba eso sembrado, quedó devastado. Los egipcios mismos suplicaron a Faraón que dejara ir a Israel. Mira, ya suelta esa gente ya, que mira cómo nos tienen, suéltalo. Así que ya el pueblo de Egipto ya estaba suplicando, mira, déjalo, que por culpa de ellos, o sea, lo que de tuya también, Terco, mira, nos está pasando esto. Y la última, la novena, digo, la última no, la novena plaga, tiniebla. O sea, dice que afectó al dios Sol, que ellos adoraban al dios Sol, al dios Ra. Pero ¿qué pasa? Alexander, eso era que tú no podías ver a nadie de tanta oscuridad que había. La vida en Egipto quedó paralizada. Tú has visto cuando pasan los apagones y eso, pero peor que eso. Y fueron 3 días. Pero fíjate qué lindo, en el único día en el único lugar que no hubo tiniebla fue en Gosén, donde estaban los israelitas. Por eso te dije que unas plagas sí afectaron al principio, el río Nilo era grande, era de todo, pero en otras específicamente no, al pueblo de Israel. Así que Dios concedió un tiempo para que Faraón reflexionara, pero no lo aprovechó debidamente porque sabemos lo que va a ocurrir después de esto, lo siguiente. Así que es importante que nos demos cuenta de que Dios da oportunidades, pero si Él no quiere aceptarla, Dios entonces echa para adelante el plan que Él tiene. Alexander, ¿algún comentario en esta parte del jueves? Mira, quiero dar, poner en perspectiva también, que esto es bueno estudiarlo. Estos dioses que nosotros estamos hablando aquí, que son los que presentan en la lección y eso, son los dioses principales, pero también había unos subdioses que sería bueno que lo estudiaran, como Hathor, Apis, Nevis,
que tienen que ver con lo mismo, con todo, ¿sabe? Que cada plaga destruía a todos esos dioses. Así que si a usted le gusta historia y le gusta buscar, como a mí me gusta Éxodo, a mí me gusta Moisés, ¿sabe? Búsquelo, que usted se va a dar todo de cuenta, todos los dioses que Dios destruyó en esas plagas, ¿sabe? Dios no dejó ninguna duda de que Él era el Dios verdadero. Y eso es importante, ¿sabe? Y a veces esto es algo, a veces no tenemos plagas físicas, pero también existen plagas espirituales. So, hay que saber dónde tenemos nuestro corazón espiritualmente. Y hay que a veces humillarnos y darnos a torcer y dejar que Dios haga su obra, porque eso es bien importante para nosotros, ¿me entiendes? Así que vamos a la parte de aquí de Espíritu y Profecía, que dice en Patriarca y Profeta, página 237. Antes de enviar cada plaga, Moisés había de describir su naturaleza y su efecto para que el rey se salvara de ella si quería. Yo tengo que repetir eso. Moisés había de describir su naturaleza y su efecto para que el rey se salvara de ella si quería. Todo castigo despreciado sería seguido de uno más severo, hasta que su orgullo corazón se humillara y reconociera al Creador del cielo y de la tierra como el Dios verdadero y viviente. El Señor iba a dar a los egipcios la oportunidad de ver cuán vana era la sabiduría de sus hombres fuertes, cuán débil el poder de sus dioses que se oponían a los mandamientos de Jehová. Castigaría al pueblo egipcio por su idolatría y anularía las supuestas bendiciones que desean recibir de sus dioses inanimados. Dios glorificaría su propio nombre para que otras naciones oyeran de su poder y temblaran ante su prodigio, y para que su pueblo se apartara de la idolatría y la tributaran verdadera adoración. Está en Patriarca y Profeta, página 237. Sí que es importante que Dios quería que esa salida fuera gloriosa. ¿Para qué? Para que los otros pueblos que estaban mirando vieran quién era el Dios de Israel, cómo verdaderamente Él los rescató y los sacó, y cómo le dio a donde más le dolía, que era a todos esos dioses que ellos tenían idolatrando. Así que, ¿qué pasó? Dios mostró todo su poder y toda su gloria ante el pueblo de Egipto. Y los demás, no creas, conocían quién era el Dios de Israel. Aunque ellos tenían sus dioses aparte, pero conocían quién era el Dios de Israel. Bien, mis queridos amigos, ¿verdad? Vamos a pedirle a Alexander que diga las últimas palabras, pues ya nos vamos. Claro que sí. Dios es amor y te espera con los brazos abiertos. No seas como el faraón, corre a él. Eso mismito quería decir. No endurezca tu corazón como hizo Faraón. Estás todavía a tiempo. Dios quiere que tú te salves y toda tu familia. Así que nos veremos, si el Señor lo permite, la semana que viene. Que Dios los bendiga. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.